gonadotrofina coriónica y la lactógeno placentario, entre otras, progesterona, por supuesto. Les repito, para asentar el conocimiento, a la ubicación, sí se ve la pantalla, ¿verdad? La ubicación adecuada principal de la placenta es fúndica, puede ser anterior o posterior. Todo lo que está aquí es cavidad amniótica, hay una membrana en esta parte de aquí, y lo que da hacia la porción materna es el corion materno, que son los cotiledones. Los cotiledones son conjuntos de tejido trofoblástico, que son 15, 14, 16, varían, pero dependerá de eso, de la buena implantación, es lo que está nutriendo, esa es la parte materna. Es lo que les digo, todo esto que se les señala aquí en rojo, estos cotiledones o corion materno, es la parte materna de la placenta. Esto que está aquí es la parte fetal de la placenta, son las membranas. Acuérdense que son dos membranas, se fusionan, hacen la bolsa amniótica. Aquí en el interior está el feto, ¿sí? Entonces, el corion y amnios, ¿de acuerdo? La decidua es lo que queda después de que se desprende la placenta, eso es la decidua, ¿sí? Estos son los vasitos que están aquí. Bueno, hormonas, funciones. Les decía, el lactógeno placentario hace funciones interesantes. Hoy en día cobra mucha relevancia para, como factores pronósticos y predictivos para preeclampsia, por supuesto. Tiene unas acciones similares a la hormona de crecimiento, ¿sí? Y obviamente carga de funciones metabólicas importantes como pancreáticas, ¿sí? El lactógeno placentario también está en relación con la liberación y síntesis de insulina fetal, entonces es importante. También el lactógeno placentario que se produce ahí actúa como factor pronóstico para determinar pacientes que tengan riesgo de tener diabetes gestacional, ¿sí? Bueno, progesterona también se produce ahí, como les había dicho. Al principio aumentan tanto progesterona como estrógenos en el embarazo, secretados por la placenta, por supuesto, ¿sí? Acá tengo otra imagen. Bueno, como les decía, las proteicas son estas y las no esteroidales son estas, ¿sí? Con los que nos quede claro toda esta parte de aquí, podemos darle rienda absoluta a esto. El endócrino es esto, y esto lo voy a enseñar otra gráfica. Ahí en el video que no sé si lo estén viendo, o si tengan chance de verlo, la placenta se desprende de dos maneras, ¿sí? Ya que nace el feto, que vamos a ver cómo nace el feto, la placenta se desprende por un mecanismo que se llama Schultz, y ese mecanismo es que se desprenda la placenta desde atrás, desde la periferia, hacia el centro, ¿sí? Y tiene que ir desprendiendo. Después de que nace el bebé, tenemos que estar vigilando cómo se va a desprender, porque si no se desprende bien, vamos a estar batallando con este tipo de situaciones. Ahorita les digo. No sé si les llegó el video. Sí, doctor, en este punto de desprendimiento de placenta es cuando se debe tener cuidado porque puede haber como, bueno, en todo el tiempo según yo puede haber hemorragias, pero también en ese momento, o sea, no es como que solo jalarle ya, o sea. Todo el No sé. momento, nace el feto, nace y se convierte en recién nacido, por supuesto, y ya, pinzas el cordón y lo cortas, ¿sí? Hoy en día dependerá de algunas situaciones en las que tú dejes el cordón, no dejes más tiempo ahí. Pero tienes hasta 20 minutos, más o menos, que es el promedio en el que las placentas como máximo en tiempo. Obviamente, la literatura te va a hablar de que tienes 30 minutos para que pueda desprenderse la placenta. Ya que nace el feto, en la parte principal del video, del primero, no se alcanza a ver ahí, pero es esa parte de ahí, ¿sí? Esa es la primera. Esa tracción que se hace es constante y materna. Esa es la parte materna,
¿sí? Esa es la parte materna de la placenta, ¿sí? Esta es la parte del otro lado, es la parte fetal. Eso es lo que está dentro, es lo que está conteniendo al feto, ¿sí? Sí. Entonces ese es el amnios, ese es el corion amniótico. La otra parte es el corion. Pero esa tracción que se hace ahí, esa ligera tracción, es la que tienes que tenerlo, ¿sí? Habitualmente tarda 2, 3 minutos, puedes esperar hasta máximo 20 minutos. Si en 20 minutos no, no sale la placenta, tienes que estar sospechando en que pueda tratarse de un acretismo placentario. El acretismo placentario es que se infiltra la placenta hacia la parte del miometrio y es muy complicado, es muy peligroso. O bien puede estarse tratando eh, de que estás haciendo una acción, o a veces el útero se contrae. A veces el útero se contrae tanto que impide la salida. Pero bueno, al final de cuentas tienes que traccionar un poco, ¿sí? Ah, ok. Esto se Ah, llama alumbramiento. El alumbramiento es la salida de la placenta. no, muy bien. Este es un alumbramiento dirigido. ¿Por qué dirigido? Así se llama porque estamos traccionando la placenta en el momento del parto y tiene que ponerse... ¿sí que es allá? Sí, está bien. Y tiene que eh, ponerse oxitocina. Al momento de que está saliendo la placenta, estás traccionando y la infusión de oxitocina es la que está pasando a la paciente. La oxitocina hace que el útero se contraiga. Entonces se llama alumbramiento dirigido, porque estás traccionando, estás manipulando la placenta y estás poniendo oxitocina para que el útero se contraiga y esta contracción muscular haga que se termine por expulsar la placenta, ¿sí? Ah, ok. Esta es la placenta en sí, bueno, lo tienen ustedes, pero bueno, esta es la parte materna, ¿sí? Esto es lo que está hacia el feto. Esta parte es lo que contiene el líquido amniótico, es el cordón umbilical con sus vasos, ¿sí? 30, 40, 50 centímetros de cordón umbilical, son medidas no estándares, puede variar de muchas maneras. Esa es la parte. Entonces, eso ya lo que lo pinzas y lo extraes, ¿sí? Esa es la parte fetal de la placenta, es lo que da, lo que contiene el líquido amniótico, ¿sí? Por el otro lado, es la parte materna de la placenta. Eso es el trofoblasto, es el trofoblasto. Todos esos que están ahí son los cotiledones. Y esa es la membrana, mire. Todo eso es la membrana, ¿sí? Entonces, la bolsa amniótica. Son dos membranas que se adosan y hacen un espacio virtual. Y esa es la parte, ¿sí? Ah, Entonces, ok. es importante determinarlo. Porque ya que sacas la placenta, tienes que revisarla, que esté por completo toda su parte fetal. Todos los cotiledones en el corion materno tienen que estar completos. Hay ocasiones en las que hay restos placentarios y ya tienes que hacer una revisión manual, ¿sí? Si la paciente tiene analgesia o bloqueo peridural, pues no tienes tanta dificultad, puedes hacer la extracción ahí manual, precisamente con la mano, o bien con unas pinzas, ¿verdad? Teniendo cuidado de que no se pueda perforar el útero. Pero tienes que revisar la placenta siempre que salga para visualizar que esté completa, tanto cara materna como cara fetal. En la fetal tienes que tener todas las membranas ahí. A veces se quedan las membranas adosadas y también tienes que ir por ellas, ¿sí? Habitualmente pasan 2 o 3 minutos y el alumbramiento se presenta. Si llegaste a 20 minutos y no ha logrado salir la placenta, tienes que hacer una revisión manual. ¿Perdón? ¿Qué esto es? Yo trabajo. Esta cosa para allá. Tienes que hacer la revisión manual. Entonces, espérenme tantito. Oye, voy, espérenme. No se vayan. Sí, doctor. Sustancias que pueden favorecer que la placenta no se desprenda, como les digo, ¿va? Una de las complicaciones más frecuentes, ahorita que hablabas, preguntabas por el sangrado, es que la placenta no se desprenda.
Y eso ocurre en ciertos casos que se llaman acretismo placentario, que ya lo veremos. Y el acretismo placentario es que el trofoblasto no está solamente adherido a la decidua, también se introducen esas vellosidades coriales hacia el miometrio. Y entonces penetran ahí. Y eso, al final de sacar la placenta, es muy difícil. Y hay cotiledones o vellosidades coriales que se quedan en el interior del miometrio. Y sangra, y sangra, y sangra, y sangra, y muchísimo. El sangrado obstétrico es abundantísimo. El sangrado obstétrico es una cantidad impresionante de sangrado. Entonces tienes que actuar muy rápido y esto es muy dinámico. ¿Cuándo ocurre el acretismo? Habitualmente el acretismo ocurre más frecuentemente en pacientes que ya tienen cesárea previa, en pacientes que tienen cirugías uterinas, en pacientes a las que se les realizó el legrado. Cualquier situación quirúrgica, cualquier situación que haya involucrado el endometrio en algún momento previo, es un factor predisponente para que esa placenta no se inserte mal, no se inserte bien, no se implante bien, ¿sí? Si a esa paciente le hicieron una cesárea antes y ahora se vuelve a embarazar, ya que llegue el blastocisto, va a haber cicatrices en el endometrio, ¿sí? Entonces va a haber áreas en donde ya hay cicatrices por el embarazo anterior, que le hicieron cesárea y no se implanta ahí y se va para otro lado. Es un factor de riesgo. Otro, que a esa paciente en un embarazo anterior le hicieron un legrado uterino muy enérgico. Acuérdense que cuando en ginecología hay un síndrome que se llama Asherman. El síndrome de Asherman es una serie de sinequias endometriales, de sinequias uterinas, originadas por el excesivo curetaje que se realiza con el legrado. Entonces eso forma adherencias o sinequias uterinas, provoca menorrea en algunos casos, pero cuando se embarazan, también provoca fibrosis en el endometrio. Entonces el blastocito se implanta de una manera inadecuada. Y esa fibrosis sustituye a los músculos que están en el miometrio y se mete la placenta ahí. O bien, si a la paciente le hicieron miomectomía, si tuvo alguna cirugía uterina por mioma, también. Todo lo que involucre manipulación del endometrio origina alteraciones en la placentación, ¿sí? Y es un factor de riesgo para provocar acretismo. Y el otro, pues obviamente, también estos factores de riesgo es que la placenta se inserte mal, que haya placentas de inserción baja o placentas previas, que es un bronco, no. Y en el futuro que ustedes vean en la medicina se van a dar cuenta que la frase de placenta previa, todos los obstetras ya ponemos a temblar. Sí, es equivalente a un cuadro rojo, es muy intenso. La placenta previa es una condición materna muy severa, muy peligrosa, ¿sí? En la que las posibilidades de sangrado son altísimas. Hoy en día, ya veremos, existen muchas alternativas para resolverlo, pero es un gran problema, ¿verdad? Entonces, igual durante la cesárea, también haces la incisión, sacas al feto, sacas la placenta y es un procedimiento. No te esperas en los 2 o 3 minutos que habitualmente sucede en el parto. ¿Por qué? Porque tienes un útero abierto, tienes una histerotomía, que se llama, y ese útero en sus bordes está sangrando. Entonces no puedes estar ahí 2, 3, 4, 5 minutos esperando que la placenta se desprenda y mientras esté sangrando, ¿sí? Entonces, ahí el alumbramiento generalmente es manual, ¿sí? Sacas el bebé y ya sacas la placenta con tu mano, en la cesárea, ¿sí? Alumbramiento manual. Ya limpias la cavidad y que esté libre de cotiledones en membranas, entonces ya haces la sutura. Pero esos son los tipos de alumbramiento, manual y dirigido, ¿sí? El espontáneo es que lo dejas la placenta que salga sola, pero es mucho tiempo, ¿sí? Y a veces no terminas por expulsarse. Entonces, de esa manera tenemos que verlo, ¿sí? Entonces, la placenta cobra una importancia muy importante, por supuesto la encargada de nutrir al feto, pero cuando se enoja la placenta es una bronca, ¿sí? Cuando la placenta se inserta mal o no se desprende, todo el mundo va a correr. Y es una condición obstétrica muy severa, ¿sí? Y las hormonas que produce, principalmente, les repito, progesterona desde un principio, fracción beta de gonadotropina crónica y lactógeno placentario. Produce muchos péptidos, muchas proteínas, produce estrógenos. Pero tienen que tomar en cuenta que principalmente lactógeno placentario, fracción beta de gonadotropina crónica y progesterona son las principales hormonas que se secretan y que se secretan. Y eso en un futuro obstétrico es importantísimo, ¿sí? ¿Alguna duda de cordón, líquido, placenta, muchachos? Lo que les mandé
Lo que les mandé en la mañana, le decía, hacer, ya lo veremos en su momento con detenimiento, pero es un síndrome de HELP. El síndrome de HELP es una condición en la que, una de las teorías para preeclampsia, una de las teorías para que se presente la preeclampsia es el estímulo placentario, ¿sí? La placenta, a final de cuentas, actúa como un antígeno, ¿sí? La placenta actúa como un cuerpo extraño al principio del embarazo y tiene que adaptarse. Cuando hablamos preeclampsia, nos vamos a dar cuenta que gracias a esa placentación, gracias a esa placenta, aumenta la síntesis de óxido nítrico, aumenta la síntesis de tromboxanos, aumenta la síntesis de interleucinas, aumenta la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? Entonces, la placenta tiene muchos efectos benéficos, por supuesto, pero muchos efectos bioquímicos, ¿sí? Una de las teorías es que la placentación anormal origine que haya aumento súbito y luego disminución de tromboxanos, que haya aumento súbito y luego disminución de óxido nítrico, y factores que pueden predisponer a la preeclampsia o hipertensión gestacional, ¿sí? Y eso es un problema muy serio, ¿sí? Y está relacionado con la placenta, por eso les mandaba esto, el caso, porque está muy relacionado con los problemas de placentación. Y esta paciente del caso clínico que les mandé es una paciente que como único antecedente tenía un parto anterior, o sea, no tenía ni cirugías ni nada, pero la placenta se insertó de una manera inadecuada y eso originó que presentara quizá una penetración trofoblástica mayor y eso originó toda la liberación y síntesis de estas hormonas y esta síntesis, ¿sí? El síndrome de HELP es una complicación de la preeclampsia. Tenemos preeclampsia, tenemos eclampsia y tenemos síndrome de HELP, ¿sí? La preeclampsia es la hipertensión gestacional, hipertensión en la embarazada después de la semana 20, acuérdense. Antes de la semana 20 no hay preeclampsia, ¿sí? La eclampsia es cuando la paciente ya convulsiona, ¿sí? Las convulsiones ya son la eclampsia. Y el síndrome de HELP ya es la serie de manifestaciones de coagulopatía y hemólisis que ocurren en estas pacientes. ¿Alguien sabe qué significa por sus siglas el síndrome de HELP? ¿Alguien se le ocurrió leerlo? No sé que no es el tema, pero tenemos que hacerlo de lo más dinámico posible, ¿verdad? ¿Quién dijo el nombre? Hemólisis. Hemolysis, elevated liver enzymes y Hemólisis. low platelets. Entonces, por siglas en inglés, es hemólisis, datos de hemólisis, el que ustedes gusten, bilirrubinemia, hematuria, coluria, acolia, todo lo que haya hemólisis, está originando, o petequia, sangrado, todo eso es hemólisis, ¿sí? Low platelet, baja disminución de las plaquetas y las enzimas hepáticas elevadas, ¿sí? Entonces, son características bioquímicas propias del síndrome de HELP, ¿sí? Hay muchos grados y los grados se clasifican básicamente en dos. Una es el Mississippi Martin y otra es el Tennessee completo o incompleto. Y es en función a las plaquetas. ¿Alguien lo leyó? Yo sé que no es el caso, pero bueno. Yo leí poquito. Hablaba bueno, de la clasificación de la Mississippi. Sí. Se podía dividir en tres, que era de acuerdo a unos criterios de si las plaquetas eran menor a 50,000, así como también las ACTL o ALT, mayores a 70, y el lactato deshidrogenasa mayor a 600. Ese es como la clase 1 de Mississippi. La 2 es que se supone que van eh, aumentando un poquito las plaquetas, todo eso en base a las plaquetas, y en la clasificación de Tennessee solo manejaban los tres criterios de que si había trombocitopenia moderada o severa con plaquetas de 100,000, creo, o menos, si hay disfunción hepática con ACT mayor a 70, y hay evidencia de hemólisis
además de enzima digo, lactato deshidrogenasa mayor a 600. Ok. Entonces, según para síndrome de HELP, según como mencionabas ahorita, primero, la primera clasificación es Mississippi, la pueden encontrar como Mississippi Martin o Mississippi nada más normal, ¿sí? Mississippi Martin o Mississippi nada más. Esa clasificación es en base a las plaquetas, como decías. ¿Me la puedes repetir la clase 3? ¿El grado 3? ¿Me repito los grados? Sí, es el grado 1 es plaquetas menor a 50,000 con ACT o ALT mayor a 70 y lactato deshidrogenasa mayor a 600. Entonces, en grado 1 muy bien, el grado 1 se basa en plaquetas básicamente, ¿sí? Sí, Menos de 50,000 es grado 1, ¿sí? sí, Entonces, el grado 2 es de 50 a 100,000, ¿sí? y el grado 3 es de 100,000 a 150. Y el grado 3, que es, según Mississippi, es de 100 a 150 mil, muy bien. Entonces, esa es la clasificación de Martin o Mississippi, como la puedan encontrar, sí. Y también le agregaron después, alteraciones de DHL, de lactato, como tú lo mencionabas ahorita, ¿sí? La de Tennessee es la otra clasificación que tenemos que tomar en cuenta. Esa escribe así, como Tennessee. La de Tennessee es completa o incompleta, ¿sí? En esa clasificación. Esta clasificación de Tennessee completa e incompleta también, ahí sí incluyes un poquito más de grados, de factores. ¿Alguien lo encontró? No es el caso, pero bueno. Pues yo vi que nada más se basa en la AST, DHL y las plaquetas. Que si Somos cumple los 50. 3 es completa y si cumple menos de los 3 es incompleta. Entonces, ¿qué buscamos? DH, ¿qué más? AST y las plaquetas. ST, ¿sí? ¿Y plaquetas? Sí. Para Tennessee, si completa los tres requisitos es un Tennessee completo, si no, es un incompleto. Entonces, en el informe que les mandé hace ratito a la mañana, que según esos laboratorios que ven ahí, ¿qué consideran? A ver. ¿Cómo, Bueno, en doctor? el completo, Fíjense bien. ¿Cuánto tiene la paciente que les mencioné ahorita de DHL? 7,000 y feria, ¿no? 7129. Tiene 7,129 DHL. Está Sí, altísimo, ¿sí? ¿Qué más tiene? Plaqueta, eh, plaquetas de 94,000. 4. Faltaría valorar a AST. Entonces, ¿como que, según Mississippi, ¿en cuál entraría? el 2, 2, Dos. Grado 2, y según Tennessee, completo, ¿no? completa. Bueno, Pues incompleto, ¿no? Porque no tenemos la AST. Y está en TGO. Sí, ahí está. y si Sí están tiene. Perdón, no lo he visto. TGO-TGP. Ah, perdón, no lo había visto. Perdón. La completo, TGO, ¿ah? la ACT. Entonces, así lo tienes que clasificar en ese sentido, ¿sí? Y es muy, también les pasaba. Entonces, para síndrome de HELP son unas complicaciones de preeclampsia, no de eclampsia. No necesariamente tiene que convulsionar para irse a síndrome de HELP. Puede haber síndrome de HELP sin haber convulsionado. Es muy dinámico, no es cronológico. Si ya convulsionó, bueno, tiene más riesgo de tener síndrome de HELP. Si no ha convulsionado y tiene síndrome de HELP, bueno. La complicación final es en la CID, que es la coagulación intravascular diseminada.
Y eso ya es porque todos los factores que se requieren para la población se alteran. Entonces eso es bien importante, conservarlos. Y son pacientes que requieren terapia. Esa paciente que les mencionaba la operamos. Una de las características es que en estos casos, como es una paciente que tiene hipertensión de mucho tiempo, ¿sí? Una de las consecuencias de la paciente con hipertensión en el embarazo es la restricción del crecimiento intrauterino. Son fetitos chiquititos. Como los vasos aumentan las resistencias periféricas, hay disminución del flujo uteroplacentario. Entonces, se nutre muy poquito ese fetillo, le llega muy poquita sangre, y la poca sangre que le llega, pues no está tan oxigenada porque la mamá trae 170-90, 170-100, ¿sí? Son hipertensiones. Entonces, el feto es un feto desnutrido, que aunque tuviera 35 semanas de embarazo, 36, las mediciones en ese momento, que ya veremos en la próxima clase, nos daban para 31. Ese feto medía para 31. O sea, un mes menos de mediciones, aunque tuviera 35. ¿Sí? Entonces, son restricciones en el crecimiento intrauterino. ¿Sí? Es una de las consecuencias, de tantas consecuencias de la hipertensión del embarazo. Y este feto, un peso fetal estimado para un embarazo normal de 35 semanas, debe andar arriba de los 2,5 kilos. ¿Sí? Y este fetito, cuando nació, lo sacamos ahorita en la mañana de 1,9 kilos. Entonces, es una restricción del crecimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan de pediatría? Pediatría llevaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan de pediatría? Hay una clasificación de Capurro. El Capurro te da la edad gestacional según lo que vas midiendo de todo lo de chiquillo. Entonces, el Capurro de este bebé salió de 36, porque es un bebé de 36 semanas, pero con peso y mediciones para 31, por esa restricción. Es una de las consecuencias. Después de ya que la operamos, le pedimos otro control de plaquetas y nos bajaron a 35,000 plaquetas. Entonces, deterioró. ¿Sí? Entonces, son pacientes que las operan. A estas pacientes tienes que hacerles todas las técnicas de desarterización y de compresión uterina para que no te vayan a sangrar, ¿sí? Por las plaquetas, porque no llegan a coagular bien, porque no llegan a tener tono. Y obviamente la mandamos a terapia intensiva. Esa paciente va a terapia intensiva obstétrica. Y en terapia, pues ya tenemos que encargarnos de vigilar. Hay una obstetra, hay una subespecialidad de terapia intensiva en obstetricia. Y hay un cuate que se encarga de ver todo, un gineco obstetra que se encarga de ver todas las pacientes obstétricas graves. Está muy chida, por cierto. Entonces, y van a terapia intensiva, a vigilarla, a que no hagan hemólisis, a que no hayan CID, a todo eso. Ya que la estabilicen y todo eso, ya se regresa a su ovulación normal, ¿verdad? Entonces, parte de estas teorías de la preeclampsia es la placenta, por eso lo mencionaba. Entonces, la placenta cobra muchísima relevancia en todo esto, y a lo largo del curso veremos cómo la placenta se involucra en prácticamente muchas o la mayoría de las condiciones obstétricas de sangrado importantes. ¿Sí? El sangrado de la placenta que no se desprende, o bien que se infiltra, es muchísimo. Ya lo veremos, un tema aparte de hemorragia obstétrica. Bueno, muy bien. Lo dejamos, mañana no puedo dar clases, muchachos, perdónenme, yo sé que se entristecen y van a sufrir mucho, pero mañana no puedo. Entonces, el viernes nos vemos bien ahora sí ya con fetometría, con todas las mediciones fetales, lo que hay que medir en el feto por ultrasonido, para calcular edad gestacional, peso, ver líquido amniótico, placenta, todo eso por ultrasonido, que es importante. Y a lo mejor si nos llevamos unas dos o tres clases con eso, ya empezaríamos con todo lo demás de fisiología materna del embarazo. ¿Vale? Muy bien, doctor. Nos vemos el viernes, si Dios quiere, por favor. Hasta el viernes. Gracias, Hasta el doctor. viernes, Gracias. doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta el viernes, doctor. Gracias.